Bueno, buenos días, profesora, compañeros. Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa por no poder estar de manera presencial en la clase. Sé que es un compromiso cuando tienes una exposición. Maestra, le expliqué mis razones en un mensaje por Classroom. Creo que no lo ha visto, pero bueno, son motivos de fuerza mayor. Eh, y por lo mismo que es un compromiso, pues decidí hacerlo en este formato, en video, eh, sobre la parte que me tocó con mis compañeros de esta exposición. Entonces, mil disculpas. Cualquier duda, pueden mandarme un WhatsApp o la resolveré en la siguiente clase. Pues sin más, proseguiré. Bueno, pues yo voy a hablar sobre los lectores de los medios digitales, ¿no? ¿Qué es un lector digital? Bueno, básicamente somos todos aquellos que por medio de alguna plataforma eh, le damos lectura a algún archivo, a algún artículo de información, ¿no? En este caso vamos a analizar pues esos lectores digitales de noticias. Bueno, pues durante los últimos años, las redes han sido una nueva forma en que la gente se entera de las noticias. Actualmente es muy común que estemos revisando nuestras redes sociales y de repente nos encontremos con un hecho actual, ¿no? Incluso pues del que todo el mundo está hablando. Pues a nosotros como lectores también se nos analizan cómo es el tipo de información que consumimos, la calidad de esa información, la interacción que tenemos con la noticia, el tiempo que le dedicamos a leerla y la confianza que nos dan estos distintos medios digitales, ¿no? Un ejemplo muy interesante que encontré en Latinoamérica fue un estudio realizado en la Universidad de Costa Rica, en la cual se utilizaron, paso a mi siguiente diapositiva, quiero agarrar, qué bonito. Bueno, esta investigación pues fue realizada en la Universidad de Costa Rica, en la cual se utilizaron equipos de seguimiento ocular. Estos se llaman eye-trackers. Se invitó a cierta cantidad de estudiantes a abrir su sesión en una pantalla de una PC. Cerca de la pantalla está el aparato eye-tracker que va registrando el movimiento ocular de los participantes, así para registrar, pues, si realmente, bueno, qué están leyendo, bueno, si están leyendo más bien algún artículo de interés y cuánto tiempo tienen ese movimiento que registra la lectura, ¿no? Bueno, pues los participantes entraban a su sesión personal de Facebook, obviamente pues, reservándose este, su privacidad. Entraban a su sesión, los dejaban cierto tiempo navegando, como normalmente lo hacemos. El único límite que les ponían es pues que no se movieran mucho, ¿no? Que se mantuvieran eh, firmes y solo moviendo lo necesario, el teclado, el mouse, para que no se perdiera ese registro. Y bueno, la red que se les permitió revisar es Facebook. Bueno, pues con las grabaciones que se realizaron de eso y el registro del movimiento de ojos, pues se obtuvo varios datos. Eh, Se analizó el proceso básico de noticias al revisarlas. Ustedes, yo creo que todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? Vas pasando por tu muro y empiezas a encontrar noticias, ¿no? Las notas, te detienes, las lees, capturas la información y ya de ahí puede ser que las compartas o sigas deambulando si no es de tu interés y a veces hasta regresas a la misma noticia, ¿no? Así es como se genera y se registra este consumo mediático en las redes.
Bueno, esta investigación se hizo con un objetivo. Era analizar una teoría que plantearon unos académicos, Ahmadi y Won, en el 2018. Ellos propusieron la teoría de usos y gratificaciones para la motivación de los usuarios a escoger un medio. Ellos proponen que realmente no nos informamos porque busquemos noticias actualmente en los medios digitales, sino que las noticias las vamos encontrando. Por tanto, pues al momento de registrar a estos usuarios lo que estaban viendo, se determinó que el lector, pues al momento de encontrarse con estas noticias, primero se enfrenta a los distintos formatos. Algunos llaman más la atención que otros. Algunos tienen imágenes y links. Algunos tienen mucho texto que explica la noticia en la misma publicación, ¿no? Según los resultados, se presta mayor atención a aquellas publicaciones que tienen el link y las imágenes que a los textos. Creo que ya lo hemos visto en otras materias haciendo este análisis, que realmente ahorita el usuario, el lector es muy visual. Entonces, el ver mucho texto simplemente le da skip, lo pasa. Las noticias que más destacan y más llaman la atención por la temática son las de tipo social. Oh, aquí estorbo. Sucesos sociales, ¿no? Lo que son, eh, no sé, eventos policíacos, algún accidente, cosas que pasan en la sociedad. Eh, ya después, un 19% se interesa por la política, un 5% por los deportes. En este caso, un 3% en el tema LGBTIQ. Consideremos que estos estudios se hicieron en jóvenes entre los 18 y 25 años. Entonces es un tema de interés. Además de que, y eso es importante, en el momento en que hizo ese estudio había elecciones en Costa Rica, entonces también había mucho interés en las propuestas con respecto al tema. Bueno, pasando a la siguiente fase, se analiza la interacción que hay con estas noticias, ¿no? Si nada más realmente se ve el encabezado y ya pasa la noticia, la interacción también incluye entrar al link, leer la noticia y de regreso a las redes o simplemente darle like o en la misma publicación hacer algún comentario. Bueno, lo que se registró es, bueno, con respecto a la interacción, se registró que las noticias que tenían comentarios de usuarios que contradecían los hechos o lo que se comentaba en la nota, tenían más interacción tanto en likes o dislikes, así como también respuestas. Entonces, esa controversia es bastante llamativa, lo cual también hace que llame más la atención el leer la noticia tal cual. Claro. Y bueno, obviamente las personas entraban a los links, pues dependiendo del titular, ¿no? Si el titular era llamativo y congruente, pues era más probable que las personas entraran a abrir y leer la noticia. Bueno, el otro análisis que es bastante interesante es el tiempo y retención que se da a las notas cuando el usuario entra a leer la noticia. Se reunieron datos de que se le toma al lector en las redes 1.005 segundos para captar los titulares y las imágenes para captar su atención, bueno, para obtener su atención. En caso de que la atención la tenga,
Entonces, le toma menos de 10 segundos entrar al link y hacer la lectura total de la noticia. Personas que se tardaban más tiempo terminaban por no leer completamente la nota, ¿no? Y de todos estos participantes, solo el 25% tuvieron una interacción con la noticia. Así que pues prácticamente los tiempos que ahora le dedicamos en los medios digitales para informarnos, pues es sumamente mínimo, ¿no? Entre 5 o 10 segundos ya queremos saber todo al respecto del hecho. Bueno, por otro lado, lo que determinó el resultado de este análisis sobre la teoría planteada es que solo el 8% del contenido que aparecía en las redes fue considerado noticia. O sea, esto se reduce a 4 noticias por persona. Con la mitad de los participantes, pues no hubo noticias, se compartían memes, se compartían información de sus contactos, publicidad, pero realmente no aparecían noticias. Entonces, esto pues es un descarte de la teoría que decía que realmente nosotros no, no buscamos las noticias. Simplemente las redes se manejan por los algoritmos, por los algoritmos de cada usuario, ¿no? Esto indica pues que realmente en los últimos años no hay tanto interés por saber los hechos, ¿no? A menos que sean, pues, que sobresalgan dentro de los trending. Y pues el hecho de que el usuario tenga que captar la información en 5 segundos, pues nosotros como comunicólogos creo que tenemos que tener ojo con eso, ¿no? Relacionado a otras redes, encuestas de consumo eh, han descubierto que no solamente es el asunto con redes como Facebook o Twitter, ¿no? Sino que también la mayoría de las personas en asuntos políticos, sobre todo, le gusta informarse por medio de YouTube. Ha aumentado el consumo en redes también como TikTok e Instagram. Sin embargo, también se habla sobre que esto no es muy beneficioso porque regularmente las personas que ven por estos 3 medios noticias relacionadas con política, pues no buscan medios oficiales o medios clásicos de periodismo, sino que siguen más a influencers, la opinión de los influencers, lo cual pues puede llevarnos a una infodemia. También hemos analizado ese tema de las fake news, del alterar la información, y pues es un problema de comunicación política bastante grave, ¿no? Por último, el lector digital mexicano. Pues en un registro que se hizo en Reuters Institute de Cambridge, que es una empresa que, bueno, más bien es una institución de la misma Universidad de Cambridge, que hace encuestas a nivel global. De hecho, encontré bastante información mundial, pero ya es demasiada información para esta exposición. Vamos a manejarlo por, pues, la perspectiva mexicana. Bueno, en este análisis del 2021 se detectó una baja de credibilidad en los medios de comunicación a raíz de esos constantes artículos que atacan al presidente. Entonces, ahora sí que la población pues está ciscada, desconfía mucho de los medios, ya pues sabemos que muchas veces se manipulan para afectar la imagen de algún político, sobre todo si tiene el agrado de la mayoría de la población, ¿no? Dentro de estos estudios también encontramos que precisamente esto de la credibilidad ha afectado en un estudio del 2015, Aristegui en línea,
pues estaba en los primeros lugares. Ahorita vemos que en los primeros lugares está el Universal, Uno TV, TV Azteca. Aristegui baja hasta el cuarto lugar. Se le ha criticado mucho a Aristegui Noticias por lo mismo que ha sacado muchas notas analíticas y críticas hacia López Obrador. Tenemos también aquí una comparativa de los más seguidos en televisión y radio, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en medios digitales. Entre los mexicanos, solo un 18%, que tengo que intervar, solo un 18% paga por noticias online. Casi la mayoría de las noticias son de libre, lo voy a pasar por acá, son de libre acceso. Pocos son los que pagan noticias, ¿no? Y podemos ver que la mayoría de la gente efectivamente se informa por medios en línea. Todavía hay un 44% que todavía se informa por medio de las noticias en televisión y un 72%, un 67%, perdón, por ciento utiliza las redes sociales. Mientras que el 21% todavía utiliza los medios clásicos impresos. En cuanto al tipo de aparatos que se utilizan para informarse, el 79% utiliza obviamente el celular, es lo más accesible, un 18% sus laptops, sus PCs y un 10% sus tabletas. Bueno, aquí vemos una diferencia precisamente de confianza hacia los medios. Aquí podemos ver que ha bajado a comparación. Hay un 35% de confianza en las noticias de las redes sociales, un 40% de las búsqueda de noticias, bueno, de las noticias que aparecen en búsqueda. Y bueno, está como es una globalización, ¿no? Es un 37% de creencia en los medios. Me paso por acá. Confianza en marcas. El cuadro como guinda representa la confianza y el azul desconfianza. Vemos que los medios que tienen más confianza en los primeros 3 lugares son CNN, El Universal y Milenio Noticias. Y aquí vemos otra vez una caída hasta el 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9º lugar de Aristegui. Y un 49% de los usuarios comparten las noticias por redes sociales, mensajería o correo. Y con respecto a las redes que más usan los mexicanos para compartir y enterarse de las noticias, número 1 sigue siendo Facebook con un 80%, YouTube, como habíamos mencionado, un 80%. En tercera posición está WhatsApp, lo cual pues sí es bastante preocupante. Al menos, no sé ustedes, en mi experiencia no he recibido una noticia verídica por WhatsApp. Y otras redes, ¿no? Twitter, Facebook e Instagram, ¿no? Están un poquito más abajo. Lo cual confirma que pues sí, hay todavía pues mucho riesgo de desinformación en las redes sociales. Y solo para recalcar, bueno, esta es una visión más general del mexicano, o sea, el estudio anterior que les expliqué, pues es una perspectiva más hacia los estudiantes jóvenes, y esto aquí abarca pues ya a la población en general. Entonces, pues ahí hay un poco de diferencia. Pues esto es lo que se investigó sobre cómo ven las noticias digitales, cómo es que el lector hace su consumo digital. Y pues todavía hay mucho que trabajarle, como comentaron mis compañeros al principio, hay que trabajar mucho en evitar compartir fake news. Por lo que vi en el estudio de la Universidad de Costa Rica,
Parece que los jóvenes están más conscientes, los estudiantes universitarios están más conscientes de dónde vienen las noticias, que a quién creerle, a quién no, pero todavía a nivel nacional, pues hay que hacer un poquito de conciencia y trabajarlo como comunicólogos. Pues hasta aquí mi presentación, nuestra presentación. Eh, por mi parte, les agradezco su atención, su comprensión y cualquier duda, comentario, pues por WhatsApp o en Classroom. Claro que sí, compartimos estos datos, la verdad es que está muy interesante. Compartimos nuestros datos recopilados en la bibliografía. Muchas gracias a todos.